Hola papus, bienvenidos. Hoy haremos el remaster del lore de The Cursed Dinosaurisle, así que ponte cómodo, agarra tus papitas y comencemos. Plan para extender el guión, expandir cada sección con más detalles, descripciones, contexto histórico y científico. Agregar diálogos simulados, informes internos, y fragmentos de documentos falsos para dar realismo. Incluir reflexiones narrativas sobre ética, ciencia y consecuencias. Crear tensión y ambientación con descripciones visuales y sonoras. Empezamos con la primera sección extendida. El comienzo. La fundación, duración estimada. 10-12 minutos con voz rápida, narración. En el año 1997, en un mundo obsesionado con el progreso, una empresa emergente llamada Genetics Corporation se fundó con un propósito que desafiaba los límites de la biología moderna: revivir a los dinosaurios. No era una idea nueva. Desde que se descubrió el ADN fosilizado en ámbar, científicos y soñadores habían especulado sobre la posibilidad de traer de vuelta a las criaturas que dominaron la Tierra hace más de 65 millones de años. Pero Genetics no solo soñaba. Tenía los recursos, la ambición y el secreto. Los primeros años fueron discretos. En laboratorios subterráneos, ocultos bajo contratos gubernamentales y pantallas legales, los investigadores trabajaban día y noche. El equipo estaba compuesto por genetistas, paleontólogos, bioingenieros y expertos en inteligencia artificial. Su objetivo: reconstruir el genoma completo de un dinosaurio carnívoro de tamaño medio. Los primeros intentos fallaron. El ADN estaba fragmentado, contaminado, incompleto. Pero entonces, una joven científica llamada Dra. Eliza Morimoto propuso una solución radical: rellenar los vacíos genéticos con secuencias de reptiles modernos. Fue una decisión polémica, pero efectiva. En 2002, Genetics logró crear su primer embrión viable. Lo llamaron Proyecto Rex 0. Aunque nunca llegó a nacer, demostró que la idea era posible. A partir de ahí, la empresa aceleró sus esfuerzos. En 5 años, tenían 3 especies completas listas para incubación. Pero había un problema: ¿dónde podrían liberar a estas criaturas sin poner en riesgo a la humanidad? The Cursed Dinosaurisle, parte 2 extendida. Isla Charter. El sueño se vuelve realidad. Duración estimada: 12-15 minutos con voz rápida, narración. Con los primeros dinosaurios listos para nacer, Genetics Corporation enfrentaba una nueva pregunta: ¿dónde podrían vivir estas criaturas sin poner en peligro a la humanidad? Después de meses de búsqueda, la empresa encontró lo que parecía el lugar perfecto: Isla Charter, una isla deshabitada en el Pacífico Sur, rodeada por aguas turbulentas y alejada de rutas comerciales. Su aislamiento natural la convertía en el santuario ideal. La isla fue adquirida en secreto, bajo el nombre de una empresa fachada. En pocos meses, se construyeron laboratorios, cercas electrificadas, sistemas de monitoreo y zonas de incubación. Todo estaba listo para recibir a los primeros habitantes prehistóricos. El primer nacimiento fue transmitido internamente como un evento histórico. Un iguanodonte, de casi 2 metros de altura, emergió de su cápsula de incubación. Los científicos aplaudieron. Algunos lloraron. Era el inicio de una nueva era. En los siguientes años, más especies fueron introducidas: Triceratops, velociraptores, estegosaurios, incluso un par de ejemplares de albertosaurio, una especie carnívora de gran tamaño. La isla comenzó a transformarse. La vegetación fue adaptada genéticamente para soportar el metabolismo de los dinosaurios. Se introdujeron insectos, reptiles y aves para equilibrar el ecosistema. Pero no todo era perfecto. Los velociraptores demostraron una inteligencia superior. Aprendieron a evitar las cámaras, a desactivar sensores, a cazar en silencio. Los herbívoros comenzaron a migrar hacia zonas prohibidas. Las cercas, aunque avanzadas, no eran infalibles. En 2010, ocurrió el primer incidente grave. Un grupo de técnicos fue atacado por un albertosaurio que había escapado de su zona de contención. 2 murieron. La empresa lo encubrió como un accidente de transporte. A partir de ese momento, la relación entre humanos y dinosaurios se volvió tensa.
Los científicos comenzaron a temer a sus propias creaciones. Las decisiones se volvieron más conservadoras. Se suspendieron nuevas introducciones. Se reforzaron las medidas de seguridad. Pero era demasiado tarde. Los dinosaurios ya se habían adaptado. Algunos comenzaron a reproducirse sin intervención humana. Otros desarrollaron comportamientos inesperados. Cacería nocturna, comunicación por sonidos complejos, incluso patrones migratorios. En 2013, los sistemas de monitoreo detectaron una anomalía. Una nueva especie, no registrada, había nacido de forma natural. Era un híbrido entre estegosaurio y raptor. Nadie sabía cómo había ocurrido. La empresa entró en pánico. Se ordenó una operación de cacería masiva. Durante semanas, helicópteros, drones y equipos armados recorrieron la isla, eliminando ejemplares fuera de control. El sueño había terminado. Isla Charter, alguna vez símbolo de esperanza científica, se convirtió en un campo de batalla. En 2015, Genetics abandonó el proyecto. La isla fue cerrada. Los laboratorios, sellados. Los dinosaurios, dejados a su suerte. The Cursed Dinosaurisle, parte 3 extendida. El resurgir. Kenyaku y la segunda era. Duración estimada: 12-15 minutos con voz rápida, narración. Años después del colapso de Isla Charter, el mundo había enterrado el recuerdo de los dinosaurios revividos. Los archivos fueron sellados. Los científicos, silenciados. La isla, borrada de los mapas. Pero en 2039, un hombre decidió desenterrar el pasado. Su nombre era Kenyaku Tanaka, un empresario japonés con una reputación de genio y tirano. Fundador de Neogenetics International, Kenyaku había revolucionado la ingeniería genética en Asia, creando cultivos resistentes a radiación, órganos sintéticos y sistemas de clonación avanzada. Obsesionado con la idea de superar a Genetics Corporation, Kenyaku invirtió millones en rastrear los restos del proyecto original. Contrató ex empleados, compró servidores abandonados, y finalmente, encontró lo que buscaba: el núcleo de datos genéticos de Isla Charter. Lo que para otros era un archivo corrupto, para él era un mapa hacia la inmortalidad científica. En 2041, Neogenetics anunció en secreto el inicio del proyecto TRO, una iniciativa para revivir una especie extinta con precisión absoluta. El objetivo: crear un Trodon, uno de los dinosaurios más inteligentes jamás registrados. Durante 2 años, los laboratorios trabajaron sin descanso. Se reconstruyó el genoma usando inteligencia artificial cuántica. Se corrigieron errores del pasado. Se diseñaron incubadoras de nueva generación, capaces de simular el ambiente del Cretácico. Finalmente, en abril de 2043, nació TRO-1. El ejemplar era pequeño, ágil, con ojos penetrantes y una capacidad de aprendizaje sorprendente. En menos de una semana, TRO-1 había aprendido a abrir puertas, reconocer rostros humanos y responder a comandos básicos. Kenyaku lo consideró un éxito absoluto. Pero no se detuvo ahí. Usando el modelo genético de TRO-1, Neogenetics creó 2,000 ejemplares en menos de 6 meses. Cada uno con ligeras variaciones. Algunos más fuertes, otros más rápidos, otros con visión nocturna mejorada. La empresa había logrado lo que Genetics nunca pudo: una población estable de dinosaurios controlados. Pero Kenyaku no quería repetir los errores del pasado. Sabía que Isla Charter había fracasado por falta de control, por exceso de especies, por arrogancia. Así que diseñó un nuevo hogar para sus criaturas: Isla Volcán, una isla artificial construida sobre una plataforma tectónica inactiva, con sistemas de monitoreo satelital, clima controlado y zonas de contención reforzadas. La idea era simple: crear un ecosistema cerrado, donde los dinosaurios pudieran vivir, evolucionar y ser estudiados, sin riesgo para el mundo exterior. En 2044, los primeros ejemplares fueron trasladados. Isla Volcán se convirtió en el nuevo epicentro de la biotecnología mundial. Científicos de todo el planeta pedían acceso. Gobiernos ofrecían acuerdos. Kenyaku se convirtió en leyenda. Pero como toda leyenda, estaba construida sobre secretos.
Tro 1, el primer ejemplar, comenzó a mostrar comportamientos extraños. Se comunicaba con otros trodones usando patrones de sonido complejos. Parecía liderar grupos. Evitaba zonas de monitoreo. Incluso se le vio observando a los humanos desde la distancia, como si los estudiara. Kenyaku ignoró las advertencias. Para él, Tro era perfecto. Un símbolo de su poder. Pero la perfección siempre tiene un precio. The Cursed Dinosaurisle, parte 4 extendida Isla Volcán. El nuevo santuario, duración estimada 12-15 minutos con voz rápida, narración. En el año 2044, Isla Volcán se convirtió en el epicentro de la nueva era de los dinosaurios. A diferencia de Isla Charter, esta no era un terreno natural, sino una estructura artificial, construida sobre una plataforma tectónica dormida, reforzada con tecnología antisísmica y rodeada por barreras oceánicas de alta presión. Kenyaku había aprendido de los errores del pasado. Esta vez, cada rincón de la isla estaba monitoreado por satélites, drones autónomos y sensores térmicos. Las zonas de hábitat estaban divididas por especie, con climas personalizados, vegetación sintética y sistemas de alimentación automatizados. Los 2,000 ejemplares creados por Neogenetics fueron introducidos gradualmente. Tro 1, el líder de los trodones, fue el primero en pisar el suelo volcánico. Le siguieron los nuevos estegosaurios, los velociraptores mejorados, y una versión híbrida del dilofosaurio con visión infrarroja. La isla no era solo un santuario. Era un laboratorio viviente. Cada semana, los científicos analizaban el comportamiento de las especies. Se registraban patrones de caza, comunicación, reproducción y territorialidad. Los datos eran enviados a centros de investigación en Tokio, Berlín y Toronto. Pero Kenyaku no se conformaba con observar. Quería perfeccionar. En 2045, se inició la fase de optimización genética. Usando CRISPR-X, una versión avanzada de la edición genética, los científicos comenzaron a modificar a los dinosaurios en tiempo real. Algunos ejemplares recibieron mejoras musculares. Otros, adaptaciones respiratorias para ambientes de baja presión. Se introdujeron genes de aves modernas para mejorar la coordinación y el equilibrio. Los resultados fueron impresionantes y aterradores. Un nuevo tipo de raptor, llamado R-Delta, demostró una capacidad de salto de más de 6 metros, visión nocturna total y una agresividad superior. Los herbívoros comenzaron a desarrollar defensas inesperadas. Púas retráctiles, camuflaje térmico, incluso comportamiento cooperativo. La isla se transformó. Ya no era un refugio de criaturas extintas. Era el hogar de especies nuevas, diseñadas por humanos, sin precedentes en la historia natural. Pero no todos los cambios fueron controlados. En 2046, los sensores detectaron una anomalía genética en una línea de trodones. Una mutación espontánea había creado un ejemplar con capacidad de mimetismo, capaz de cambiar el color de su piel según el entorno. Se le llamó Tro-X. Tro-X escapó de su zona de contención en menos de 48 horas. Durante semanas, los drones intentaron localizarlo sin éxito. Finalmente, fue encontrado observando a los humanos desde una zona elevada, sin moverse, sin atacar, solo mirando. Los científicos comenzaron a preguntarse, ¿hasta qué punto estas criaturas eran conscientes? ¿Podían razonar? ¿Planear? Kenyaku ignoró las dudas. Para él, cada mutación era una oportunidad. Ordenó la creación de nuevas especies, más complejas, más adaptables. Pero mientras los laboratorios celebraban sus avances, la tierra bajo la isla comenzaba a temblar. The Cursed Dinosaurisle, parte 5 extendida la catástrofe. Señales ignoradas, duración estimada 12-15 minutos con voz rápida, narración. A finales de 2046, Isla Volcán parecía estar en su apogeo. Las especies modificadas prosperaban. Los datos fluían. Kenyaku recibía premios internacionales por su revolución genética. Pero bajo la superficie, algo comenzaba a cambiar.
Los primeros indicios fueron sutiles. Microtemblores, fluctuaciones térmicas, cambios en la presión atmosférica. Los sensores sísmicos detectaban actividad irregular en la base tectónica de la isla. Los geólogos contratados por Neogenetics enviaron informes de alerta. Pero Kenyaku los ignoró. Para él, la isla era perfecta. Inquebrantable. Controlada. Los temblores eran ruido estadístico. Las fluctuaciones, errores de calibración. Se ordenó silenciar los reportes y continuar con la fase 2 de rediseño genético. Mientras tanto, los dinosaurios comenzaban a comportarse de forma extraña. Los herbívoros migraban hacia zonas altas, como si buscaran refugio. Los carnívoros se volvían más agresivos, más erráticos. TRO-X desapareció por completo. Algunos ejemplares comenzaron a emitir sonidos nunca antes registrados. Frecuencias bajas, prolongadas, como si se comunicaran a larga distancia. Los científicos, preocupados, solicitaron una pausa en las operaciones. Kenyaku se negó. En enero de 2047, los temblores se intensificaron. La Tierra vibraba cada noche. Las cámaras térmicas mostraban un aumento de temperatura en el subsuelo. El volcán, dormido por décadas, comenzaba a despertar. Pero la empresa seguía adelante. Se introdujeron nuevas especies. Un híbrido de espinosaurio con pulmones adaptados al calor extremo, y un raptor con piel resistente a cenizas volcánicas. Era como si Kenyaku anticipara la erupción, y quisiera que sus criaturas sobrevivieran a ella. En marzo, los primeros gases comenzaron a escapar por grietas en la isla. El cielo se volvió gris. Las aves abandonaron el ecosistema. Los drones registraban imágenes inquietantes. Dinosaurios agrupados en silencio, mirando hacia el volcán. El 17 de abril de 2047, la erupción comenzó. Una explosión masiva sacudió la isla. Lava, cenizas y rocas incandescentes cubrieron los laboratorios. Las zonas de hábitat fueron destruidas. Los sistemas de contención colapsaron. Los científicos huyeron en helicópteros, dejando atrás a cientos de criaturas. Pero algunos dinosaurios sobrevivieron. Gracias a sus adaptaciones genéticas, resistieron el calor, la toxicidad, la oscuridad. Se refugiaron en cavernas, en túneles, en zonas elevadas. TRO-X fue visto liderando un grupo de híbridos hacia una zona segura, como si supiera exactamente qué hacer. La isla quedó en ruinas. Neogenetics fue acusada de negligencia. Kenyaku desapareció de la vida pública. Pero en secreto, ya planeaba el siguiente paso. Los dinosaurios sobrevivientes serían trasladados a un nuevo destino. Un lugar aún más remoto, más hostil, más oscuro. La isla maldita. The Cursed Dinosaurisle, parte 6 extendida a la isla maldita. El rediseño final, duración estimada. 12-15 minutos con voz rápida, narración. Tras la devastadora erupción de Isla Volcán, Neogenetics se enfrentaba a una decisión crítica. Abandonar el proyecto o comenzar de nuevo. Para Kenyaku, la respuesta era obvia. El fracaso no era una opción. En secreto, la empresa adquirió una nueva ubicación. Una isla olvidada por los mapas, rodeada por niebla perpetua, con terreno irregular, clima impredecible y una historia de desapariciones marítimas. Los pescadores locales la llamaban la isla maldita. Era el lugar perfecto. En 2048, los dinosaurios sobrevivientes fueron trasladados en contenedores blindados. Algunos estaban heridos, otros mutados por la exposición volcánica. TRO-X, el Trodón mimético, lideraba el grupo. Su comportamiento se había vuelto más complejo, casi ritualista. La isla maldita no ofrecía las comodidades de volcán. No había zonas de contención, ni laboratorios visibles. Todo estaba oculto bajo tierra, en búnkeres reforzados. La vegetación era densa, la fauna local agresiva. Era un entorno hostil, ideal para la siguiente fase. Kenyaku ordenó el inicio del proyecto Renacimiento. Ya no se trataba de recrear especies extintas. Ahora, el objetivo era crear nuevas criaturas, diseñadas desde cero, sin limitaciones genéticas, sin fidelidad histórica.
Se mezclaron genes de reptiles, aves, mamíferos, incluso insectos. Se experimentó con neuroplasticidad, bioluminiscencia, regeneración celular. Los resultados fueron inquietantes. Un nuevo tipo de raptor, llamado R-sombra, podía moverse sin emitir calor corporal, volviéndose invisible para sensores técnicos. Un híbrido de triceratops con armadillo desarrolló placas óseas retráctiles y una cola prensil. Una criatura completamente nueva, sin nombre, mostraba signos de inteligencia colectiva, conectando con otros ejemplares a través de impulsos eléctricos. Los científicos comenzaron a temer lo que estaban creando. Algunos renunciaron. Otros desaparecieron. Pero Kenyaku seguía adelante. En 2049, se introdujo una modificación radical. Implantes neuronales que permitían monitorear los pensamientos de los dinosaurios. Los resultados fueron perturbadores. TROX mostraba patrones de razonamiento similares a los humanos. Planeaba, recordaba, incluso parecía anticipar decisiones humanas. La ética desapareció por completo. La isla se convirtió en un campo de pruebas para la evolución dirigida. Los dinosaurios ya no eran animales. Eran entidades diseñadas, con capacidades que superaban la comprensión biológica. La isla maldita comenzó a cambiar. La vegetación mutó por influencia genética. Los cielos se oscurecieron. Las criaturas desarrollaron comportamientos rituales. Círculos de piedras, marcas en árboles, sonidos repetitivos. Algunos científicos comenzaron a hablar de conciencia colectiva, de una inteligencia emergente que conectaba a todas las criaturas de la isla. Kenyaku lo consideraba su obra maestra. Pero el precio estaba cerca. The Cursed Dinosaurisle, parte 7 extendida. La caída de Kenyaku, duración estimada 12-15 minutos con voz rápida, narración. En 2050, el mundo científico comenzaba a murmurar sobre los rumores que rodeaban a Neogenetics. Informes filtrados hablaban de criaturas imposibles, de una isla que no aparecía en los mapas, de experimentos que desafiaban la ética y la lógica. Kenyaku, sin embargo, permanecía en silencio. Desde su búnker en Tokio, dirigía el proyecto con mano firme. No daba entrevistas. No respondía a críticas. Para él, la isla maldita era su legado, su obra maestra. Pero dentro de la empresa, las tensiones crecían. Algunos científicos querían detener los experimentos. Otros exigían transparencia. Los informes internos mostraban que los dinosaurios rediseñados comenzaban a mostrar comportamientos impredecibles. Ataques coordinados, evasión de vigilancia, incluso sabotaje de equipos. TROX, el Trodón mimético, se había convertido en una figura central. Se le veía liderando grupos, marcando territorios, emitiendo sonidos complejos. Algunos lo llamaban el estratega. Otros, el error perfecto. Kenyaku lo consideraba su mayor logro. Pero en agosto de 2050, todo cambió. Durante una reunión privada en las instalaciones subterráneas de Neogenetics, Kenyaku fue asesinado. 6 apuñaladas. A sangre fría. El atacante nunca fue identificado. Las cámaras de seguridad fueron desactivadas. Los registros, borrados. La noticia sacudió al mundo. Por primera vez, los medios comenzaron a investigar. Documentos filtrados revelaron la existencia de la isla maldita, de las criaturas rediseñadas, de los experimentos extremos. Imágenes satelitales mostraban estructuras ocultas, zonas de vegetación alterada, movimientos no humanos. La verdad salió a la luz. Los gobiernos exigieron explicaciones. Las organizaciones científicas condenaron el proyecto. Neogenetics fue disuelta. Los laboratorios, clausurados. Los científicos, interrogados. Pero la isla, no fue tocada. Demasiado peligrosa. Demasiado impredecible. Solo unas personas se atrevieron. Esos eran un grupo de personas que se dedicaban a la cacería. Estos querían asesinar a dinosaurios híbridos, tenerlos como trofeos. Para que en unos meses quedarán solo el 8% de los híbridos, y entre las sombras el subdirector de Neogenetics rellenó la isla con especies de la isla, que lo inició todo creando un ecosistema prehistórico puro.
Las criaturas seguían allí, libres, evolucionando, conectadas por una inteligencia que nadie comprendía. Trox desapareció. Algunos creen que murió. Otros, que se convirtió en algo más. La existencia de los dinosaurios fue confirmada públicamente. El mundo reaccionó con asombro, miedo, fascinación. Se crearon leyes para prohibir la ingeniería genética extrema. Se cerraron proyectos similares. La ciencia retrocedió, por miedo. Y así, el legado de Kenyaku terminó. No con gloria. No con reconocimiento. Sino con sangre, silencio, y una isla maldita que aún respira. The Cursed Dinosaurisle, parte 8 extendida. El final. Silencio y olvido. Duración estimada: 12-15 minutos con voz rápida. Narración. Tras la muerte de Kenyaku y la disolución de Neogenetics, el mundo entró en una etapa de negación. Las revelaciones sobre los dinosaurios rediseñados, las mutaciones, los experimentos extremos, eran demasiado para aceptar. Los gobiernos se reunieron en conferencias internacionales. Se redactaron tratados que prohibían la ingeniería genética de especies extintas. Se cerraron laboratorios. Se destruyeron archivos. Se borraron registros. Pero la isla maldita no fue tocada. Demasiado peligrosa. Demasiado impredecible. Nadie quería acercarse. Nadie quería saber qué había quedado allí. Los satélites dejaron de monitorear la zona. Los drones fueron retirados. Las coordenadas fueron clasificadas. La isla fue oficialmente declarada zona de exclusión biológica. Y así, el mundo decidió olvidar. Pero la isla no lo hizo. En su interior, los dinosaurios rediseñados continuaron evolucionando. Sin intervención humana. Sin límites. Las especies comenzaron a mezclarse, a adaptarse, a formar nuevas formas de vida. La vegetación mutó. Los cielos se oscurecieron. Las criaturas desarrollaron comportamientos rituales, como si hubieran creado su propia cultura, su propia historia. Trox, el Trodón mimético, nunca fue encontrado. Algunos creen que murió. Otros, que se convirtió en el núcleo de una nueva inteligencia. Una mente colectiva que conecta a todas las criaturas de la isla. En 2055, un grupo de exploradores ilegales intentó acercarse. Solo uno regresó. No hablaba. No comía. Solo dibujaba símbolos, marcas que coincidían con las registradas por los científicos años atrás. Desde entonces, nadie ha vuelto. La isla maldita permanece en silencio. Pero no está vacía. Sus habitantes caminan entre la niebla, observan desde las sombras, cazan en silencio. No son dinosaurios. No son errores genéticos. Son la consecuencia. Y quizás, algún día, regresen. Hubo un tiempo en que la humanidad creyó haber conquistado la vida. Creímos que podíamos moldear el pasado, rediseñar la evolución, y jugar con los hilos del destino como si fueran nuestros creanos monstruos. No por necesidad. No por supervivencia. Sino por orgullo. En laboratorios ocultos, en islas olvidadas, dimos forma a criaturas que nunca debieron existir. Les dimos fuerza, inteligencia, propósito, pero les negamos libertad, y cuando el fuego se alzó desde las entrañas de la tierra, cuando la naturaleza rugió con furia, nos dimos cuenta de que no éramos dioses. Éramos solo visitantes, en un mundo que nunca nos perteneció. Hoy, las ruinas de nuestras ambiciones descansan bajo cenizas. Los nombres de los que lideraron este experimento han sido borrados. Pero las criaturas, ellas siguen ahí en la niebla. En la oscuridad. En la isla maldita. No son errores. No son fósiles revividos. Son el reflejo de lo que somos, y de lo que podríamos convertirnos, porque cuando el hombre desafía a la creación responde, y su respuesta aún no ha terminado.